Hola chicos, qué gusto volver a saludarlos, llegar hasta sus hogares a nuestra siguiente clase virtual, que es materno-infantil. Esta sería la quinta clase, espero que las estén aprovechando, ¿verdad? El tema de hoy será factores de riesgo en el embarazo. Existen muchos factores, pero vamos a ver qué es un factor de riesgo. Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Hay 4 características que se dan en el embarazo, ¿verdad? Que son de factor riesgo y que es muy importante que las conozcamos, ya que como promotores de salud, ¿verdad? Es importante que lo demos a conocer a toda mujer que está en planificación un embarazo o que ya está en camino del embarazo. Ahora vamos a ver cuáles son esos factores, ¿verdad?, de riesgo. Dice que se dividen en 4 categorías. La número 1, problemas de salud ya existentes. Número 1.1, que sería la presión arterial alta. Muchas personas ya la padecen, a veces la padecen desde muy pequeños, ¿verdad?, en la adolescencia, y hay mujeres que la padecen desde el momento que empiezan su ciclo de embarazo, ¿verdad? Pero cuando se da que la persona ya la padece, es un factor de riesgo. Número 2, síndrome del ovario poliquístico. Esto se da a veces en las adolescentes, ¿verdad?, cuando ya empiezan su periodo menstrual. A veces empiezan con problemas de retraso o de mucho flujo, entonces ya el médico las revisa y detecta que a veces son ovarios poliquísticos. Y esto es un factor de riesgo en el embarazo. ¿Por qué razón? Porque un ovario poliquístico puede provocar un aborto antes de las 20 semanas, ¿verdad? Y es una de las causas, ¿verdad?, como repito, de los abortos, ¿verdad?, si no se detecta, si no se lleva un tratamiento adecuado. Otro punto es la diabetes. La diabetes en la mujer embarazada es importante que se lleve un control estricto, ¿verdad?, tanto médico como en alimentación, ¿verdad? Es también importante que la mujer embarazada consuma un complejo vitamínico con un 40 microgramos de ácido fólico diario. Eso va a hacer a que su nivel de glucosa se mantenga, ¿verdad?, y no afecte al feto. También otro factor son las enfermedades renales. Estas enfermedades renales también son riesgo de aborto, ¿verdad? Y cuando una mujer decide embarazarse sabiendo aún que tiene problemas renales, es importantísimo sus visitas constantes al médico, ¿verdad? Ya vimos de que en cierto tiempo las visitas al médico son menos seguidas que cuando ya el embarazo va a finalizar, ¿verdad? Pero en este caso tienen que ser más constantes, ¿verdad?, ya que la mujer embarazada debe llevar el tratamiento necesario para poder llevar a su fin el embarazo. También las enfermedades autoinmunes son otro factor de riesgo. Entre estas tenemos el lupus y la esclerosis múltiple, ¿verdad? El lupus ocasiona, por ejemplo, que el bebé nazca prematuro, que se dé un parto prematuro, e incluso puede provocar que el feto muera y pues
se produzca el parto prematuro y que el bebé pues ya nazca muerto, ¿verdad? O si no, pues puede en el momento del parto, puede el bebé contagiarse, ¿verdad? Así como la esclerosis múltiple, pues se pone en riesgo la vida también del bebé como la vida de la mamá. Los problemas de tiroides. La tiroides sabemos que es una glándula que está en el cuello y que es la encargada de normalizar lo que es el peso, ¿verdad? La presión arterial. Dice que cuando hay problemas de tiroides, a veces los bebés nacen con poco peso, pueden nacer con defectos de nacimiento, ¿verdad? Y también pueden nacer con insuficiencia cardíaca. Otro factor de riesgo es la obesidad. La obesidad, a veces las mujeres embarazadas normalmente les da más hambre, ¿verdad? Pero cuando la mujer antes de embarazarse ya está en un sobrepeso, es de controlarse, ¿verdad? Porque sabemos que naturalmente va a aumentar más de peso, pero eso va a ocasionar ya una obesidad y eso puede ser causante de que se desarrolle diabetes, ¿verdad? Tanto la madre como el niño. Otro factor de riesgo es el VIH-Sida. Sabemos de que el bebé puede ser contagiado en el momento de nacer, puede ser contagiado en el vientre, o también otro factor puede ser la lactancia materna, ¿verdad? A veces tienen la dicha de no contagiarse estando en el vientre ni cuando se da el parto, pero sí tienen la desdicha de que se contagian en el momento de la lactancia materna. Cuando hay este problema, pero las cargas virales son bajas, o sea, la enfermedad está en su inicio, ¿verdad? Y se produce el embarazo, puede darse un parto vaginal o un parto normal, como lo conocemos. Pero cuando las cargas virales ya son altas, entonces se tiene que nacer el bebé por medio de cesárea, ¿verdad? Para evitar un contagio masivo en el bebé. También tenemos otro factor, que es la edad, ¿verdad? La edad en adolescentes puede ocasionar presión alta y anemia. Y esto, que el trabajo de parto, ¿verdad?, sea prematuro. ¿Por qué razón? Porque no está la mujer en su periodo de ser madre, ¿verdad? Hoy día vemos mucha niña, ¿verdad?, criando niños. ¿De qué se trata esto? De que a veces son 13, 14, 15 años y ya están embarazadas. Entonces, no están en un periodo, en una edad adecuada, ¿verdad?, para realizar un embarazo. Pero desafortunadamente hoy las niñas, los chicos tampoco ya no se cuidan, ¿verdad? Entonces, pues se producen los embarazos, ¿verdad? Y ese es un factor de riesgo, ¿verdad? La edad en el adolescente. Pero también vemos el otro factor, el factor después de los 35 años. Continuamos con la edad, ¿verdad? Aquí es aún mayor el riesgo y se dan más casos, ¿verdad? Porque después de los 35 años, el parto normalmente tiene que ser por cesárea. ¿Por qué? Porque la mujer ya no está capacitada para tener un embarazo normal o vaginal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus fuerzas y por muchas complicaciones más, ¿verdad? Pueden haber complicaciones de sangrado excesivo durante el trabajo de parto, ¿verdad? Dice que el trabajo de parto puede prolongarse hasta más de 20 horas, ¿verdad? Porque no sabemos, no conocemos el estado de salud de la madre. A veces hay casos en los cuales la mujer resulta embarazada durante la menopausia, ¿verdad? Y es un gran riesgo, ¿verdad?
Es un gran riesgo porque entonces ya vienen los trastornos genéticos, como por ejemplo los bebés que nacen con síndrome de Down, ¿verdad? Es el factor más importante, la edad, ¿verdad? Vamos con la siguiente característica, que es factores del estilo de vida. El estilo de vida también es muy importante, porque así como nosotros vivamos, pues definitivamente así van a ser nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro inciso dice el consumo de alcohol. Una mujer embarazada que consume alcohol, el alcohol va directo al feto por el cordón umbilical. Todo líquido que uno consuma durante el embarazo va directo al feto por medio del cordón umbilical. Esto puede ocasionar un aborto, ¿verdad? Una discapacidad intelectual, un bebé con bajo peso e incluso un bebé con problemas de alcoholismo, ¿verdad? Desde niño. Y es por esa razón que vemos niños de 8, 9, 10 años ya en la calle bebiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya lo traen en su sangre. Vamos con el siguiente inciso, que es el consumo de cigarrillos. Es otro factor de estilo de vida que es un factor de riesgo en el embarazo, ¿verdad? Esto nos puede producir un parto prematuro, defectos, síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Cuál es este síndrome? Es el síndrome que cuando a veces aparentemente el bebé está bien, está sano, y de repente viene la mamá, lo agarra, le empieza a dar su lactancia materna, y cuando se viene a dar cuenta, el bebé está muerto, ¿verdad? Ese es el síndrome de muerte súbita del lactante. Normalmente se mueren mamando, por eso es que se le llama así, cuando están lactando, ¿verdad? Puede ser un factor el consumo de los cigarrillos. Otro factor, otro inciso, es los embarazos múltiples, ¿verdad? A veces se dan estos embarazos porque se someten, ¿verdad?, a programas o a tratamientos de fertilidad, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta en qué ambiente estamos, ¿verdad? Tenemos que tomar muy en cuenta también la edad para poder realizar estos embarazos. A veces son inducidos, ¿verdad? Y a veces pues ya la naturaleza, ya Dios quiere que nazcan 2, 3 bebés, ¿verdad? Pero el factor en este caso es de que generalmente el parto se da por medio de cesárea. Pueden ser también partos prematuros, ¿verdad? Y un factor muy importante es de que los bebés a veces presentan deficiencia respiratoria, ¿verdad? Por lo mismo, porque se da el parto de una manera prematura. Es muy rara vez que un parto múltiple o un embarazo múltiple llegue hasta las 40, 42 semanas de gestación. Otro factor de estilo de vida es la diabetes gestional, llamada también diabetes mellitus gestional. Esto aumenta el riesgo de preeclampsia, ¿verdad?, y eclampsia en la madre. Es importante, como les decía, controlarse antes de resultar embarazada, porque si se sabe que ya la persona es diabética, es importante controlar sus niveles de azúcar, ¿verdad?, antes del embarazo, ¿verdad? Y en ocasiones, como también les decía anteriormente, durante el embarazo, porque hubo un sobrepeso, una mala alimentación y muchos factores más, y se produce la diabetes gestional,
pues definitivamente es de estar en constantes citas con el médico para poder llevar el control y terminar un embarazo con éxito, ¿verdad? Veamos el cuarto factor. Ya no hay un cuarto factor. Bueno, entonces les va a quedar como tarea investigar qué es preeclampsia y eclampsia, ¿verdad? Reforzar estos factores de riesgo, ¿verdad? Porque realmente el tema es muy largo, pero el tiempo aquí pues nos apremia, ¿verdad? Entonces, por favor, todos los temas traten la manera ustedes de investigar un poquito más. Nosotros les estamos dando lo básico, ¿verdad? Pero sabemos de que lo que es la salud, todo lo que tiene que relacionarse con lo que es medicina, cada día va avanzando, ¿verdad? Y hay nuevos métodos, nuevas fórmulas, nuevas formas de poder tratar, nuevos tratamientos, ¿verdad? De poder, con los cuales podemos tratar algunas enfermedades, algunos casos, ¿verdad? Evitar algunos factores, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de los factores de riesgo, ¿verdad? Todo lo que puede darse durante el embarazo. Por ejemplo, estos son dos procesos que se dan, ¿verdad? En el embarazo, muy importantes, que traen consecuencias, ¿verdad? Pero estos se pueden evitar si nosotros llevamos un control adecuado, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, el control prenatal, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? No solo porque, quiero que el doctor me revise o porque quiero que la doctora me lleve el control. Dice uno el control, pero uno a veces no le pone importancia a eso. Y es muy importante pensar antes de embarazarse, ¿verdad? Que todo esto va a traer, es un proceso, ¿verdad? Y así como trae beneficios, también tiene factores de riesgo, ¿verdad? Entonces es importante que investiguen estos dos factores, ¿verdad? Que traen riesgo en el embarazo. También, por favor, ilustren el tema, ¿verdad? Siempre se los he dicho y se los recalco, es importante ilustrar para uno familiarizarse, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen dudas, escríbanlas al final de su nota, ¿verdad? Por favor, también cada video que ustedes vean, agarren su cuaderno, hagan de cuenta que estamos en clase, en la clase presencial, ¿verdad? Así como lo hacemos aquí, tomen sus notas, escriban sus dudas, hagan su resumen, realicen su tarea, porque cuando nos veamos nuevamente, todas estas tareas que se les están dejando van a ser calificadas. De ahí es donde va a salir la zona. Creo que muchos tienen duda de cómo se va a trabajar, pero yo me atrevo a decirles de que estas tareas van a ser su zona, ¿verdad? Tienen que estudiar porque también van a haber evaluaciones, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta qué tan interesados están en aprender, ¿verdad? No hagan caso omiso a lo que se les dice, porque realmente nosotros hacemos un esfuerzo para estar aquí, ¿verdad? Y ustedes están haciendo también el esfuerzo, ¿verdad? Todo requiere un tiempo, una dedicación. Hagan de cuenta el caso que están en la escuela, ¿verdad? En su periodo de clase. Traigan sus cuadernos, sus lápices, lapiceros y siéntense con su móvil, con su computadora a ver el video, ¿verdad? Y a tomar nota, ¿verdad? Tomen su tiempo para hacer su tarea y pues todo muy bonito para que el día que nos veamos pues podamos chequear esas tareas, ¿verdad? Como les repito, sacar su zona y pues que puedan aprovechar este tiempo, ¿verdad? Así como nosotros también lo estamos aprovechando, ¿verdad? Creo que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero si así como hacíamos el tiempo de venir a la escuela y recibir nuestra clase presencial, pues hagámoslo en casa también, ¿verdad? Entonces cuídense, espero verlos muy pronto y sigan aprovechando el tiempo.
Bendiciones para todos.